El padrastro de mi mejor amiga destruyó su autoestima, y yo destruí lo que quedaba. Mi mejor amiga, Sofía, era del tipo que se tensaba cada vez que un hombre levantaba la voz. Su padrastro le había hecho eso. Años de decirle que era fea y que no valía nada, todo desde los 3 años. Me contó esto en segundo de prepa, llorando en mi habitación después de su tercer ataque de pánico de ese mes. La abracé mientras temblaba y le prometí que la ayudaría a sanar. Y lo decía en serio. Pasé meses ayudándola a reconstruirse, dejándole usar mi ropa porque decía que la de Brandy Melville la hacía sentir más bonita. La acompañaba hasta donde estaban los chavos en las fiestas, con mi mano en la parte baja de su espalda para apoyarla, y empezaba conversaciones por ella hasta que se sentía lo suficientemente valiente como para seguir sola. La primera vez que de verdad le coqueteó a alguien, me apretó la mano tan fuerte que pensé que me rompería los dedos. Pero yo estaba incluso más feliz que ella. Así que, incluso cuando coqueteó con el chavo que me gustaba, no me importó. Ella necesitaba esto más de lo que yo lo necesitaba a él. Pero luego pasó con Diego. Luego con Jaime. Luego con cada uno de los chavos a los que yo miraba por más de 5 segundos. Pero seguí poniendo excusas. Si necesitaba demostrar que podía conseguir a cualquier chavo que quisiera, incluso a los que yo quería, entonces eso era parte de su sanación, ¿verdad? Pero empecé a notar otras cosas también. La forma en que se sentaba en mi regazo cuando los chavos estaban mirando, como si estuviéramos actuando nuestra amistad para ellos. Y tan pronto como captaba su atención, se reía un poco demasiado fuerte de mis errores. ¿Te acuerdas de cuando intentaste ligarte al por bartender y luego te dijo que era gay? Decía. Y todos se reían. Y yo también me reía, aunque me ardiera la cara. Para junio, ya había dejado de contarle quién me gustaba. Pero seguíamos siendo bastante unidas porque era la única persona con la que sentía que podía ser yo misma con todo y mi TDAH. Así que cuando me pidió ser mi acompañante para la fiesta en la alberca del chavo que me gustaba, me descubrí diciendo que sí. En ese momento pareció la decisión correcta porque Sofía se había pasado toda la semana echándome porras sobre mi nuevo bikini. Te ves perrísima, me decía. De verdad, increíble. ¿Qué cuerpazo traes? Le creí. De hecho, pensé que tal vez esta vez podría hablar con Mateo sin que ella interviniera. Estábamos acostadas en los camastros cuando llegó el grupo de amigos de Mateo. Mi estómago hizo esa cosa estúpida que siempre hacía cuando lo veía. Sofía se dio cuenta e inmediatamente se enderezó, ajustando el tirante de su bikini para que se le vieran mejor las boobies. A ver, déjate ayudo, dijo en voz alta, estirándose para ajustar mis tirantes. Como seguían sin pelarla, levantó la voz todavía más. Pues no hay mucho de dónde agarrar, pero podemos hacer que se vea más lleno. Mi cuerpo entero se quedó helado bajo el sol de 38 grados. Mateo se acercó con sus amigos y Sofía se levantó de un salto, saludándolos. Carla, o sea yo, estaba súper nerviosa por usar bikini. Anunció como si estuviera compartiendo una historia tierna. Le dije que de todos modos nadie se iba a fijar en su pecho. Lo dijo con esa sonrisa dulce, como si me estuviera apoyando. Algunos chavos se rieron. Mateo se veía incómodo, pero también se rió. Esa risa educada que hace la gente cuando no sabe cómo reaccionar. Me levanté para irme, mis manos temblando, pero Sofía me agarró de la cintura. ¿A dónde vas? Miren, Carla ha estado yendo al gym. Me apretó un costado. Todavía no se le nota mucho, pero le está echando ganas. Las palabras seguían saliendo. Cada una se sentía como si me estuvieran hundiendo bajo el agua. Cuando finalmente me solté para agarrar mi pareo, me gritó. No te dé pena estar plana. A algunos chavos les gusta así. ¿Verdad, chavos? Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Estaba enojada. Porque fue entonces cuando entendí que Sofía no estaba rota. Era cruel. Había aprendido de su padrastro exactamente cómo hacer que alguien se sintiera insignificante, y me estaba usando a mí para sentirse poderosa. Sabía que alguien tenía que darle una lección, y esa alguien tenía que ser yo. La semana siguiente no paraba de hablar de su cita con Mateo. Cada mensaje era sobre lo que él dijo, lo que hizo, cómo la miraba. Dijo que soy diferente a otras chavas, más genuina. Sabía que yo lo había escuchado usar esas mismas palabras conmigo en la fiesta de la alberca, justo antes de que ella me humillara. Incluso empezó a usar el perfume que yo le había dicho que Mateo mencionó que le gustaba. El sábado por la mañana, vino a mi casa para presumir su atuendo antes de la cita. Era un vestido rojo ajustado que, la neta, la hacía parecer una cualquiera. Jaja. Estoy algo nerviosa, dijo, pero sus ojos brillaban de victoria. Mateo parece estar muy interesado en mí, pero de verdad muy interesado. ¿Te mencioné que dijo que no soy como las otras chavas? La vi sonrojarse ante su propio reflejo en mi espejo, y algo frío se instaló en mi estómago. Hice brownies, dije, tal como lo había ensayado. ¿Quieres uno? ¿Para la buena suerte? La vi comer uno, luego otro, y otro más. No quiero que me vea comiendo, dijo, y yo sonreí. Lo que no sabía, cada brownie estaba lleno de laxante en polvo. Sabía que tardaría unos 30 minutos en hacer efecto, y el camino hasta allá era de 25 minutos. Déjate llevo, insistí. Necesitaba un asiento en primera fila para el espectáculo que había montado. Y vaya que tuve un asiento en primera fila, y más. A los 5 minutos de camino, Sofía se removió en su asiento. Presionó su mano contra su estómago y miró por la ventana. Agarré el volante con más fuerza y mantuve mis ojos en la carretera.
Se volteó hacia mí y me preguntó si podíamos parar en una gasolinera rápido. Le dije que ya casi llegábamos. Solo 15 minutos más. Mis manos temblaban, pero hice que mi voz sonara normal y comprensiva. Ella asintió y volvió a mirar por la ventana. Podía ver sus dedos aferrándose a la manija de la puerta. Los brownies estaban funcionando exactamente como lo había planeado. Una parte de mí se sentía poderosa viéndola retorcerse. La otra parte se sentía asqueada, pero seguí manejando exactamente a 60 kilómetros por hora porque ese era el límite de velocidad y no podía arriesgarme a que me detuviera una patrulla justo ahora. A los 10 minutos el sudor corría por la cara de Sofía, aunque yo tenía el aire acondicionado a todo lo que daba. Agarró la manija de la puerta con ambas manos y me rogó que encontrara un baño, donde fuera. Su voz era diferente ahora, más aguda y asustada. La miré de reojo y vi pánico real en sus ojos. Por un segundo, quise pararme en la siguiente gasolinera, pero entonces recordé su voz en la fiesta de la alberca, fuerte y falsamente dulce, anunciando a todos que nadie se fijaría en mi pecho plano de todos modos. Recordé la risa incómoda de Mateo, recordé a cada chavo que me había quitado mientras yo sonreía y fingía que no pasaba nada. Así que le dije que ya solo faltaban 10 minutos y que podía usar el baño de Mateo en cuanto llegáramos. Hizo un pequeño gemido y apretó las piernas. Manejé exactamente al límite de velocidad y no volví a mirarla. Estábamos a 3 minutos de la casa de Mateo cuando Sofía empezó a llorar. Dijo que algo estaba muy mal y que creía que iba a vomitar. Abrí la boca para decir algo, pero entonces me llegó el olor. Era feo, feísimo, y me di cuenta de lo que había pasado. Ya se había hecho del baño en el asiento del copiloto. Mi estómago dio un vuelco extraño y, de repente, esto ya no era divertido. Esto no era venganza ni justicia ni darle una lección. Era yo, viendo a mi ex mejor amiga llorar y cubierta de su propio desastre porque yo la había envenenado. Pero estábamos tan cerca de la casa de Mateo que ya no sabía qué más hacer. Detenerme no ayudaría en nada. Necesitaba limpiarse y yo no podía hacer eso a un lado de la carretera. Así que seguí manejando esos últimos 3 minutos mientras Sofía sollozaba y el olor empeoraba y yo trataba de no pensar en lo que realmente había hecho. Me estacioné frente a la casa de Mateo y Sofía ya estaba tratando de abrir la puerta antes de que yo hubiera parado el coche por completo. Salió tropezando hacia la entrada y vi la parte de atrás de su vestido rojo. Estaba completamente arruinado, oscuro y húmedo y horrible. Mateo debió oír mi coche porque salió por la puerta principal con una gran sonrisa de emoción. Entonces vio a Sofía y su cara cambió en 2 segundos. La sonrisa desapareció y sus ojos se abrieron como platos y simplemente se quedó congelado en la entrada. Sofía intentó enderezarse, pero le temblaban las piernas. Miró a Mateo y luego se miró a sí misma y empezó a llorar más fuerte. Yo me quedé en mi coche con la mano todavía en el volante, viendo cómo se desarrollaba todo. Se suponía que esto me haría sentir poderosa. En lugar de eso, sentí que estaba viendo cómo se rompía algo que nunca podría arreglar. Las piernas de Sofía cedieron y colapsó allí mismo, en el jardín de Mateo. Seguía llorando. Pero ahora también estaba haciendo esos horribles sonidos de arcadas secas. Mateo finalmente salió de su trance y empezó a gritarle a su mamá. Podía oír el pánico en su voz incluso a través de las ventanas cerradas de mi coche. Entonces Bruno salió corriendo de la casa. Echó un vistazo a Sofía en el suelo y sacó su teléfono. Lo vi marcar el 911 y empezar a hablar rápido con quien quiera que le contestó. Esto ya era real. No era solo Sofía sintiéndose avergonzada en una fiesta. Eran ambulancias y hospitales y yo sentada en mi coche que olía a infierno, viendo cómo se desarrollaba lo peor que había hecho en mi vida. Quería irme de allí. Quería retroceder el tiempo y no hacer esos brownies. Pero me quedé sentada como congelada, viendo a Sofía acurrucarse en el pasto. La mamá de Mateo salió corriendo con un montón de toallas y una cobija. Envolvió a Sofía con la cobija y empezó a preguntar qué había pasado con esa voz calmada de mamá. Finalmente me obligué a salir de mi coche. Sentía las piernas raras y temblorosas. Me acerqué y dije que no sabía, que simplemente se había sentido mal durante el camino. La mentira salió de mi boca, pero sonaba falsa incluso para mí, como si cualquiera que escuchara supiera que estaba mintiendo. Pero la mamá de Mateo no me estaba mirando. Estaba concentrada en Sofía, revisando su frente por si tenía fiebre y preguntándole si había comido algo raro. Bruno seguía al teléfono con el 911 dándoles la dirección. Mateo solo estaba allí parado, mirando a Sofía como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Nadie me estaba prestando atención en absoluto. Estaban demasiado preocupados por Sofía como para notar que mi voz sonaba rara o que yo no miraba a nadie a los ojos. La ambulancia llegó en 8 minutos, pero se sintió como una eternidad. 2 paramédicos saltaron y fueron directo hacia Sofía. Empezaron a hacerle preguntas, pero ella apenas podía responder entre el llanto y las arcadas. Uno de ellos me preguntó qué había comido hoy. Se me cerró la garganta por completo. Sabía exactamente lo que había comido. La había visto comerse 3 brownies llenos de suficiente laxante en polvo para causar exactamente esto. Pero solo balbuceé algo sobre no saber y saqué mi teléfono. Le mandé un mensaje a mi mamá diciendo que había una emergencia y que estaba en casa de Mateo. Me temblaban las manos, tanto que tuve que escribirlo 2 veces. Los paramédicos subieron a Sofía a una camilla y la metieron en la ambulancia. La mamá de Mateo dijo que lo seguiría en su coche. Dije que yo también iría, ya que Sofía había venido conmigo. Nadie lo cuestionó. Nadie sospechaba nada todavía.
Seguí a la ambulancia hasta el hospital en mi coche arruinado. El olor era tan fuerte que tuve que manejar con las 4 ventanas abajo, aunque hacía calor afuera. Mi teléfono empezó a sonar sin parar con mensajes. Mateo preguntando qué demonios había pasado. Bruno preguntando si Sofía iba a estar bien. 3 mensajes de números que no reconocí. Probablemente gente que ya se había enterado de alguna manera. No respondía ninguno porque no sabía qué decir. ¿Qué se suponía que debía contestar? Perdón que tu cita terminara en una ambulancia. Fue mi culpa. El hospital estaba a 20 minutos y pasé todo el camino tratando de averiguar qué le iba a decir a la gente. Pero mi cerebro se sentía nublado y lento. No podía pensar en una sola mentira que tuviera sentido. Todo lo que podía pensar era en la cara de Sofía cuando se dio cuenta de lo que le estaba pasando. En el hospital me estacioné en el lote de urgencias y entré a la sala de espera. Olía a productos de limpieza y café viejo. Me senté en una de esas sillas de plástico incómodas, tratando de hacerme invisible. Unos 15 minutos después, la mamá de Sofía entró corriendo por las puertas. Le gritaba a las enfermeras que le dijeran qué le pasaba a su hija. Su voz era tan fuerte que todos en la sala de espera se voltearon a verla. Entonces me vio sentada allí y vino directo hacia mí. Exigió saber qué había pasado. Me levanté y repetí la misma mentira que le dije a la mamá de Mateo. Sofía simplemente se sintió mal en mi coche y la traje directo para acá. La mamá de Sofía me miró fijamente por un largo segundo, como tratando de decidir si me creía. Luego se dio la vuelta y fue al mostrador de las enfermeras para obtener información. Me volví a sentar y me quedé mirando el suelo. Sentía todo el cuerpo frío, aunque el hospital estaba cálido. 2 horas después, un doctor salió a la sala de espera. Se veía cansado y serio. Dijo que Sofía iba a estar bien. Pero estaba muy deshidratada por lo que parecía ser una sobredosis extrema de laxantes. La cara de la mamá de Sofía se puso completamente blanca. Preguntó cómo era eso posible. El doctor dijo que alguien le había dado a Sofía una cantidad peligrosa de laxantes o ella los había tomado por sí misma. Entonces la mamá de Sofía se volteó y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Todavía no era de enojo. Era de confusión y horror. Y estaba empezando a entender. El doctor preguntó si Sofía tenía algún historial de trastornos alimenticios o si podría haber tomado algo a propósito. La mamá de Sofía siguió mirándome mientras respondía que no. Que Sofía nunca haría eso. Su voz era baja, pero podía oír la pregunta en ella. Estaba empezando a atar cabos. Y yo solo me quedé allí sentada en esa silla de plástico, sin dónde esconderme y sin nada que decir que pudiera arreglar esto. Salí del hospital alrededor de la medianoche y en todo el camino a casa mi coche olía tan mal que tuve que mantener todas las ventanas abajo, aunque hacía frío afuera. Mi mamá estaba despierta cuando llegué y salió al porche antes de que pudiera apagar el motor. Vio mi coche y me dijo que mejor lo estacionara en la calle porque el olor era demasiado fuerte para la cochera. Agarré mis cosas y las seguí adentro, donde se quedó parada en la cocina con los brazos cruzados preguntándome qué había pasado. Le dije que Sofía se había intoxicado con algo en la cena antes de la cita y se había puesto mal en mi coche de camino al hospital. Técnicamente, eso no era una mentira completa, ya que sí se había puesto mal en mi coche. Mi mamá pareció creerme, pero me siguió mirando como si tratara de averiguar si le estaba contando todo. Subí y me di una ducha que duró casi 1 hora. Luego me di otra porque todavía me sentía asquerosa. Luego me di una tercera y me senté en el suelo de la regadera, dejando que el agua caliente me cayera encima hasta que empezó a enfriarse. Me metí a la cama alrededor de las 2 de la mañana, pero no podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos veía a Sofía en el jardín de Mateo. El domingo por la mañana me desperté con mi teléfono vibrando sin parar en mi buró. Lo tomé y vi 47 mensajes de diferentes personas. Mis manos empezaron a temblar y puse el teléfono boca abajo porque tenía demasiado miedo de leerlos. Unos 10 minutos después, mi hermano Leo tocó la puerta y entró sin esperar a que le contestara. Se sentó en el borde de mi cama y me preguntó si había visto lo que la gente estaba diciendo. Le dije que no y le pregunté qué decían. Sacó su teléfono y me mostró un grupo de WhatsApp con como 20 personas. Bruno había enviado un mensaje preguntando si a alguien más le parecía raro cómo estaba actuando yo en el hospital. Alguien más dijo que yo parecía muy tranquila para ser alguien cuya mejor amiga acababa de ser llevada a urgencias. Otra persona dijo que escuchó que los doctores encontraron algo sospechoso en el sistema de Sofía. Sentí como si se me cayera el estómago al suelo. Le pregunté a Leo quién decía que yo había hecho algo a propósito y él subió en el chat para mostrarme más mensajes. La gente especulaba sobre si yo le había dado algo a Sofía para enfermarla. Alguien mencionó que yo la llevé a la casa de Mateo y que eso parecía conveniente. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el teléfono de Leo en mi cama. Me preguntó directamente si le había hecho algo a Sofía y le dije que no mientras miraba mi cobija. No dijo nada por un minuto y luego salió de mi cuarto y cerró la puerta. Finalmente abrí mis mensajes y empecé a leerlos. La mayoría eran de gente preguntando si Sofía estaba bien o qué había pasado, pero luego llegué a uno de Mateo enviado a las 3 de la mañana. Decía que necesitaba hablar conmigo sobre algo que los doctores le dijeron a la mamá de Sofía. Dijo que encontraron suficiente laxante en su sistema como para ser muy peligroso y me preguntaba si yo le había dado algo. Mi cuerpo entero se heló y mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el teléfono al suelo. Lo sabía. De alguna manera Mateo lo había descubierto. O los doctores le dijeron.
O Sofía se acordó de los brownies. Recogí mi teléfono y me quedé mirando su mensaje como por 5 minutos, tratando de pensar qué responder, pero no había nada que pudiera decir que no lo empeorara, así que simplemente lo dejé en visto. El lunes por la mañana entré a la prepa e inmediatamente sentí que todos me miraban. La gente susurraba entre sí y miraba en mi dirección y luego desviaban la mirada rápido cuando hacíamos contacto visual. Fui a mi casillero y alguien había escrito algo en él con marcador permanente, pero el conserje debió limpiarlo porque solo quedaban manchas negras. Sofía no estaba en la escuela, lo cual tenía sentido, ya que probablemente seguía en el hospital recibiendo suero. Escuché a 2 chavas hablando en el baño sobre cómo Sofía casi se muere por una intoxicación con laxantes y una de ellas dijo que escuchó que yo fui la última persona en darle comida a Sofía. En el almuerzo me senté en una mesa vacía en la esquina porque no quería lidiar con mi grupo habitual. Karen, de mi clase de química, se acercó y se sentó frente a mí sin preguntar. Me miró por un segundo y luego me preguntó sin rodeos si yo había envenenado a Sofía. Algo en su forma tan directa de preguntar hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas y, antes de poder detenerme, estaba llorando allí mismo en la cafetería. Karen me pasó una servilleta y esperó mientras yo intentaba calmarme. Entre la 3ª y 4ª hora me encontró de nuevo y me jaló al baño. Revisó todos los cubículos para asegurarse de que estábamos solas y luego me dijo que le contara todo. Y lo hice. Le conté sobre la fiesta en la alberca y cómo Sofía me humilló frente a Mateo y todos los demás. Le conté sobre los meses en que Sofía me robó a cada chavo que me gustaba y me hacía sentir insignificante. Le conté sobre los brownies con el laxante en polvo y cómo sabía exactamente lo que pasaría. Karen escuchó todo sin interrumpir ni una vez. Cuando terminé, se quedó callada un minuto y luego dijo que lo que Sofía me hizo estuvo muy mal, pero que lo que yo hice podría haberla matado. Las palabras me golpearon fuerte y me sentí mal. 5ª hora. Me llamaron de la dirección por el altavoz y mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Caminé por el pasillo vacío hasta la oficina del director y la secretaria me dijo que pasara. El director estaba sentado detrás de su escritorio con alguien más que no reconocí, quien resultó ser de la supervisión escolar. Me pidieron que me sentara y empezaron a hacerme preguntas sobre el sábado por la noche. Me aferré a mi historia de que Sofía simplemente se enfermó y la llevé al hospital. El director me miró por un largo tiempo y luego dijo que el hospital había reportado un posible caso de envenenamiento y que estaban obligados a investigar. Dijo que probablemente debería hablar con un abogado y que habían llamado a mi mamá para que viniera a recogerme temprano. Mi mamá llegó 20 minutos después y manejamos en completo silencio durante unos 10 minutos. Luego se orilló en un estacionamiento cualquiera y apagó el coche. Me pidió que le dijera la verdad sobre lo que realmente pasó el sábado. Traté de contenerme, pero no pude y empecé a llorar y a contarle todo sobre la fiesta de la alberca y la humillación y los brownies y los laxantes. Ella solo se quedó allí, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminé, no me miró por un rato. Finalmente, dijo que teníamos que llamar a nuestra compañía de seguros y encontrar un abogado hoy mismo. Esa noche, alrededor de las 8, alguien tocó la puerta. Oí a mi mamá abrir y luego oí la voz de otra mujer. Mi mamá me llamó desde abajo para que bajara. Cuando llegué a la puerta principal, Verónica estaba parada en nuestro porche. Es la hermana mayor de Sofía y pensé que iba a empezar a gritarme, pero en lugar de eso solo preguntó si podía hablar conmigo afuera. Nos sentamos en los escalones del porche y no dijo nada durante 1 minuto. Luego me dijo que sabía lo que Sofía me había hecho en la fiesta de la alberca porque Mateo le había contado todo. Nos quedamos allí sentadas en silencio otros 5 minutos y yo no sabía qué decir. Luego Verónica se levantó, caminó de regreso a su coche y se fue sin decir nada más. El martes por la mañana casi no voy a la escuela, pero mi mamá dijo que tenía que enfrentarlo tarde o temprano. Cuando entré a la cafetería para el almuerzo, todo el lugar se quedó en silencio. Sofía estaba parada cerca de la fila de la comida, luciendo pálida y agotada. Estaba hablando con algunas de sus amigas, pero parecía que apenas podía mantenerse en pie. Todos la miraban a ella y luego a mí. Me di la vuelta y caminé directo a la biblioteca y me escondí allí durante toda la hora del almuerzo. Después de la 6ª hora estaba caminando hacia mi casillero cuando Mateo apareció a mi lado. Me preguntó por qué lo hice e intenté explicarle lo de la fiesta de la alberca y cómo me hizo sentir Sofía. Me interrumpió antes de que pudiera terminar y dijo que Sofía había sido horrible conmigo y que él entendía eso. Pero luego dijo que pude haberla matado y usó mi nombre real Carla cuando lo dijo. De verdad pudiste haberla matado. Luego se alejó antes de que pudiera decir nada más y me quedé allí parada en el pasillo vacío, viéndolo irse. El miércoles por la noche estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando oí el timbre. Mi mamá abrió y oí la voz de un hombre decir que eran del departamento de policía y que necesitaban hacer algunas preguntas sobre el sábado por la noche. Mi cuerpo entero se heló y me arrastré hasta lo alto de las escaleras para escuchar. Mi mamá les dijo que esperaran mientras llamaba a nuestra abogada y oí cómo le temblaba la voz cuando marcó. Me senté en mi cama con la puerta entreabierta y escuché voces de adultos abajo hablando de cargos de agresión e imprudencia temeraria y daño intencional. Seguían diciendo mi nombre como si yo fuera una criminal de la que hablaban en un programa de televisión. Mis manos no dejaban de temblar, así que las metí debajo de mis piernas y me quedé mirando la pared de mi cuarto.
La abogada llegó 40 minutos después y la oí presentarse como la licenciada Aldana. Tenía esta voz cansada, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Hablaron durante más de una hora mientras yo estaba sentada arriba sintiendo que iba a vomitar, cuando la lic. Aldana finalmente subió a mi cuarto. Se veía exactamente como sonaba. Una mujer agotada con un traje arrugado cargando un pesado maletín. Se sentó en la silla de mi escritorio y me explicó que el hospital había reportado un posible caso de envenenamiento y que la policía estaba investigando. Me preguntó si le había dado algo a Sofía el sábado y no pude mentirle, así que asentí. La lic. Aldana cerró los ojos por un segundo y luego abrió su maletín. Dijo que podrían acusarme de agresión o imprudencia temeraria, dependiendo de lo que encontrara la investigación. Sacó un bloc de notas legal amarillo y me dijo que escribiera todo lo que pasó. Cada detalle, incluyendo lo que Sofía me había hecho. Empecé a escribir a las 8:30 y no terminé hasta casi la medianoche. Se me acalambró la mano y tuve que parar 3 veces porque estaba llorando demasiado como para ver el papel. Escribirlo todo lo hizo sentir más real de alguna manera, como si ver las palabras en el papel me hiciera entender lo grave que era en realidad. Escribí sobre la fiesta de la alberca y la humillación y los meses en que ella se quedó con cada chavo que me gustaba. Escribí sobre los brownies y el laxante en polvo y verla en el asiento del copiloto. Cuando terminé, la lic. Aldana tomó las hojas y las leyó mientras yo estaba sentada allí sintiendo como si me estuvieran sacando las entrañas. Me miró cuando terminó y dijo que hablaríamos más mañana. El jueves por la mañana entré a la escuela y alguien había pintado envenenadora en mi casillero con pintura roja en aerosol. Las letras eran enormes y goteaban y todos en el pasillo se detuvieron a mirarlo y luego a mí. Me quedé allí congelada mientras la gente susurraba, señalaba y tomaba fotos con sus teléfonos. El director salió de su oficina, lo vio e inmediatamente me dijo que fuera con él. Me hizo sentar en la recepción mientras llamaba a mi mamá y decía que tenía que irme a casa por el resto del día por mi seguridad. Lo que realmente quería decir era que no quería lidiar con el drama de tenerme allí. Mi mamá me recogió 20 minutos después y manejamos a casa en silencio. Pasé toda la tarde en mi cuarto en mi laptop leyendo hilos de Reddit sobre venganzas que salieron mal. Había historias de personas que habían hecho cosas mucho peores que yo e historias de personas que habían hecho cosas mucho menos graves y aún así terminaron en la cárcel. Cada historia me hacía sentir peor. Seguía pensando en Sofía en el hospital conectada al suero y en cómo el doctor dijo que podría haber muerto. Mi teléfono vibró alrededor de las 4 y era la lic. Aldana llamando. Dijo que la mamá de Sofía acababa de presentar una denuncia policial oficial acusándome de envenenamiento intencional. Su voz era seria y dijo que esto era muy malo y que teníamos que prepararnos para posibles cargos criminales. Escuché a mi mamá llorando por teléfono con mi papá más tarde esa noche. Él estaba fuera por trabajo y ella seguía diciendo que no entendía cómo su hija podía hacer algo así. Pegué mi oído a la puerta de mi cuarto y la escuché sollozar y sentí como si mi pecho se estuviera hundiendo. El viernes por la mañana me llamaron a la oficina del consejero escolar durante la segunda hora. El señor Mendoza era un señor mayor amable, de pelo canoso y ojos bondadosos, que me pidió que me sentara. Dijo que había oído lo que pasó y quería saber cómo estaba. Algo en la forma en que lo preguntó, tan tranquilo y genuino, hizo que todo saliera de mí. Le conté sobre la fiesta de la alberca y cómo Sofía me hizo sentir invisible e insignificante frente a Mateo y todos los demás. Le conté sobre los meses en que ella me menospreció y me robó a cada chavo que me interesaba. Le conté sobre los brownies y cómo solo quería que ella se sintiera tan humillada como me había hecho sentir a mí. El señor Mendoza escuchó durante 1 hora entera sin interrumpir ni una vez. Cuando finalmente dejé de hablar, se quedó callado un minuto y luego dijo: «La gente herida hiere a otra gente, pero eso no lo justifica». Las palabras me golpearon fuerte porque sabía que tenía razón. El fin de semana se sintió como una tortura porque estaba básicamente bajo arresto domiciliario mientras mis padres averiguaban qué hacer. Leo tocó la puerta de mi cuarto el sábado por la tarde con un plato de rollitos de pizza e intentó hacerme reír haciendo imitaciones de nuestro tío raro. Traté de sonreír, pero no podía dejar de pensar en Sofía en esa cama de hospital. La culpa estaba empezando a consumir mi ira como ácido quemando metal. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara en mi coche llorando y rogándome que me detuviera. El lunes por la mañana mi teléfono vibró con un mensaje de Karen diciendo que Sofía le estaba diciendo a la gente en la escuela que yo era una psicópata que trató de asesinarla por un chavo. Mi ira defensiva se encendió de inmediato porque ella estaba haciendo sonar como si yo fuera solo una loca celosa, cuando ella se había pasado meses destruyendo mi autoestima. Pero luego recordé lo que Karen había dicho en el baño sobre cómo pude haberla matado. La ira y la culpa seguían peleando en mi cabeza y no sabía cuál sentir. El martes por la tarde, la lic. Aldana llamó y nos pidió que fuéramos a su oficina. Nos sentó y dijo que se había reunido con el fiscal del distrito y que estaban dispuestos a ofrecer un trato. Podía declararme culpable de imprudencia temeraria, hacer servicio comunitario, pagar las facturas médicas de Sofía y asistir a terapia obligatoria. La alternativa era ir a juicio, donde podría enfrentar tiempo en la cárcel si me declaraban culpable de agresión. Mi mamá preguntó cuánto eran las facturas médicas y la lic. Aldana dijo que alrededor de 150,000 pesos. Vi cómo la cara de mi mamá se ponía pálida. El miércoles volvimos a la oficina de la lic. Aldana para discutir el trato y a mitad de la reunión no podía respirar. Mi pecho se apretó y mi visión comenzó a oscurecerse por los bordes y pensé que me estaba muriendo. La lic.
Aldana me dio una bolsa de papel para respirar mientras mi mamá me frotaba la espalda. Cuando finalmente pude hablar de nuevo, Lalik. Aldana explicó que aceptar el trato significaba admitir que era culpable. Mi mamá me agarró la mano, me miró fijamente y dijo: «Eres culpable, cariño. Lo que Sofía hizo fue cruel, pero lo que tú hiciste fue peligroso». Escuchar a mi propia madre decir esas palabras rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Esa noche no pude dormir, así que me levanté a las 2 de la mañana y empecé a escribirle una carta a Sofía. Escribí sobre la fiesta de la alberca y cómo me hizo sentir insignificante. Escribí sobre verla quedarse con Mateo y con todos los demás chavos que me habían gustado. Escribí sobre sentirme invisible y usada. Cuando la leí me di cuenta de que seguía poniendo excusas y tratando de justificar lo que hice. Rompí la carta en pedacitos y los tiré a la basura. Luego saqué una hoja limpia y escribí solo 2 frases. Lo siento. Lo que hice estuvo mal. El miércoles por la mañana sonó mi teléfono y vi que era el señor Mendoza de la escuela. Quería reunirse conmigo y mis padres para hablar de algo importante. Fuimos a su oficina esa tarde y nos sentó en las sillas frente a su escritorio. Dijo que quería organizar una reunión entre Sofía y yo, con él presente, para ayudarnos a hablar sobre lo que pasó. Mi primer pensamiento fue: ni de chiste. De ninguna manera me iba a sentar en un cuarto con ella después de todo. Pero Lalik. Aldana llamó a mi mamá esa noche y le dijo que mostrar que quería arreglar las cosas podría ayudar en mi caso. Dijo que el fiscal del distrito tomaría en cuenta si yo parecía arrepentida y dispuesta a reparar lo que rompí. Mi mamá me dijo que debía hacerlo y yo sabía que tenía razón, aunque se me revolvía el estómago solo de pensarlo. Le mandé un mensaje a Karen diciéndole que había aceptado la reunión y ella vino al día siguiente para ayudarme a pensar qué decir. Nos sentamos en mi cuarto y yo escribía cosas y las leía en voz alta. Cada vez que decía algo que culpaba a Sofía, aunque fuera un poquito, Karen me hacía tacharlo. Me decía que tenía que asumir lo que hice primero, antes de que cualquier otra cosa importara. Escribí que lo sentía, pero luego agregué que Sofía había sido cruel conmigo durante meses. Karen negó con la cabeza y dijo que eso sonaba a que estaba poniendo excusas. Practicamos durante 3 días y sentí ganas de vomitar todo el tiempo. El jueves por la noche apenas dormí porque no dejaba de pensar en sentarme frente a Sofía y tener que verla a la cara. El viernes pasó tan lento que pensé que los relojes estaban rotos. Cuando sonó la campana final, caminé a la oficina del señor Mendoza y vi a Sofía ya sentada en una de las sillas. Se veía más pequeña de lo que recordaba y muy cansada, como si tampoco hubiera estado durmiendo. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y vi algo en su cara que parecía miedo. El señor Mendoza me indicó que me sentara en la otra silla y lo hice, manteniendo mis manos en mi regazo para que nadie viera que temblaban. Nos quedamos sentados en total silencio por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 2 minutos. El señor Mendoza finalmente dijo que yo debería empezar diciendo lo que quería decirle a Sofía. Tomé aire, pero sentí que se me atoraba a medio camino, y me obligué a mirarla. Las palabras salieron más bajo de lo que quería, pero dije que lo sentía y que lo que hice fue peligroso y estuvo mal. Sofía me miró fijamente por un largo tiempo sin decir nada y no pude saber qué estaba pensando. Entonces habló y su voz era temblorosa cuando dijo que yo la había humillado frente a Mateo y que pude haberla matado por un chavo. Quería desesperadamente sacar el tema de la fiesta de la alberca y todo lo que ella me hizo, pero escuché la voz de Karen en mi cabeza sobre asumir mis acciones primero. Así que solo dije: lo sé, tienes razón y lo siento de nuevo. Fue entonces cuando Sofía empezó a llorar y dijo que ella había sido horrible conmigo en la fiesta y que sabía exactamente lo que estaba haciendo porque quería lastimarme. Dijo que estaba celosa de mí, lo cual no tenía ningún sentido porque ¿por qué Sofía estaría celosa de mí? El señor Mendoza le pidió que explicara qué quería decir con eso. Sofía se secó los ojos y habló sobre cómo yo parecía cómoda siendo yo misma, incluso con mi TDAH, y cómo nunca intentaba ser alguien más. Dijo que los chavos realmente se interesaban en mí de verdad antes de que ella llegara y se los quitara. Luego dijo algo que me dolió en el pecho. Dijo que aprendió de su padrastro que la mejor forma de protegerte es hacer sentir pequeños a los demás primero. Dijo que usó eso conmigo porque yo era segura y no me defendería. La honestidad de eso se sintió como un golpe. Le conté a Sofía sobre todos los meses que pasé tratando de ayudarla a sanar de lo que le hizo su padrastro. Le dije cómo sentí que estaba usando mi apoyo para practicar ser cruel y que me estaba haciendo a mí lo que él le había hecho a ella. Las dos estábamos llorando para entonces y el señor Mendoza solo se quedó allí, dejándonos sentir todo. Finalmente, Sofía dijo que no creía que pudiéramos volver a ser amigas y yo asentí porque sabía que tenía razón. El señor Mendoza preguntó si podíamos estar de acuerdo en algo y después de un minuto, Sofía dijo que ambas nos lastimamos, pero que lo que yo hice fue más peligroso. Dije que sí y que necesitaba enfrentar las consecuencias por ello. Sofía dijo que escribiría una declaración para el fiscal diciendo que creía que yo estaba realmente arrepentida. No era exactamente el perdón, pero era algo, y me sentí agradecida por ello. La semana siguiente, Lalik. Aldana llamó y dijo que el acuerdo estaba listo si quería tomarlo. Me reuní con ella y mis padres y leyó todos los términos. Me declararía culpable de imprudencia temeraria y haría 200 horas de servicio comunitario. Tendría que pagar $150 de las facturas médicas de Sofía en pagos mensuales e ir a terapia obligatoria durante 6 meses.
La cara de mi mamá se puso pálida cuando escuchó la cantidad y mi papá dijo que tendrían que pedir un préstamo. Firmé los papeles y se sintió como firmar un pedazo de mi vida, pero sabía que era lo que merecía. En la escuela, la siguiente semana, la gente seguía hablando de lo que pasó, pero poco a poco el chisme empezó a cambiar a otras cosas. Algunas personas pensaban que yo estaba completamente loca y otras decían que Sofía se merecía lo que le pasó. La mayoría de la gente simplemente siguió adelante, porque todos éramos adolescentes y nadie se mantenía enfocado en algo por mucho tiempo. Karen se sentaba conmigo en el almuerzo todos los días y caminaba conmigo entre clases y nunca me hizo sentir que yo era demasiado drama. Que ella se quedara a mi lado durante todo significó más de lo que jamás podría explicarle. El sábado siguiente me presenté en el banco de alimentos de la comunidad para mi primer turno. El edificio era un antiguo almacén adaptado con estantes de metal hasta el techo y cajas por todas partes. Una mujer con el pelo canoso recogido en un chongo apretado me miró de arriba abajo cuando entré. Se presentó como la coordinadora y me entregó una tabla con papeles sin preguntar por qué estaba allí o qué había hecho. Solo señaló una pila de cajas de donaciones y me dijo que separara los productos enlatados de los productos secos y los apilara en los estantes correctos. Pasé 4 horas levantando cajas y organizando comida y me dolía la espalda al final, pero mi cerebro se sintió en calma por primera vez en semanas. Había algo casi tranquilo en el simple trabajo de poner las cosas donde pertenecían. El martes tuve mi primera cita con la Dra. Moreno. Su consultorio estaba en un edificio profesional en el centro con aburridas paredes beige y una sala de espera que olía a café. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos, con cabello oscuro y lentes que se le resbalaban por la nariz. Me pidió que le dijera qué sentí justo antes de darle los brownies a Sofía. Me quedé sentada mordiéndome la uña por un minuto antes de decir que me sentí poderosa por primera vez en meses. Escribió algo en su cuaderno y me miró. Dijo que necesitábamos hablar sobre el poder saludable versus el poder destructivo y cuál era la diferencia. Quería discutir que Sofía se lo merecía, pero me callé la boca porque sabía que ese era exactamente el tipo de pensamiento que me había metido en esto. Ese jueves, estaba caminando hacia mi coche después de la escuela cuando Mateo apareció a mi lado en el estacionamiento. Se veía incómodo y mantenía las manos en los bolsillos. Dijo que ya no podía ser mi amigo, pero que esperaba que obtuviera ayuda. Le dije que lo entendía y que apreciaba su honestidad aunque me oprimiera el pecho. Él asintió y se alejó, y vi a Bruno al otro lado del estacionamiento darse la vuelta deliberadamente e irse en la otra dirección cuando me vio. Me subí a mi coche y me quedé allí sentada 10 minutos antes de poder obligarme a manejar a casa. 2 meses después de empezar el servicio comunitario, estaba clasificando donaciones junto a una señora mayor con el pelo rubio decolorado y ojos cansados. Me preguntó por qué estaba allí y casi le miento. Pero luego simplemente le conté toda la historia sobre Sofía y la fiesta de la alberca y los brownies y el hospital. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé se quedó callada un minuto. Luego dijo que la pregunta no era si yo era una mala persona, sino si iba a aprender de esto o dejar que me definiera. Fue lo más útil que alguien me había dicho desde que comenzó todo este desastre. En la escuela, Sofía y yo empezamos a cruzarnos en el pasillo a veces. Hacíamos ese gesto raro como de medio saludo que no era realmente un reconocimiento, pero tampoco era ignorarnos. Se sentía extraño y triste. Y también algo necesario. Una tarde, Verónica me mandó un mensaje de la nada para decirme que Sofía estaba mejor y que estaba viendo a un terapeuta para trabajar sus problemas con su padrastro. Le respondí que me alegraba que estuviera recibiendo ayuda, y lo decía en serio. En terapia, ladrá. Moreno me hizo escribir cartas a mí yo más joven sobre la autoestima y cómo no podía provenir de la aprobación de otras personas o de hacer menos a los demás. Todo el ejercicio se sintió súper cursi al principio y puse los ojos en blanco cuando lo sugirió. Pero mientras escribía, empecé a entender cómo había dejado que la opinión de Sofía sobre mí importara más que mi propia opinión sobre mí misma. Cómo le había dado todo ese poder sobre cómo me sentía conmigo misma y luego me enojé cuando lo usó. 3 meses después de mis horas de servicio, estaba reabasteciendo estantes en el banco de alimentos cuando una mujer entró con 2 niños pequeños a buscar despensa. Estaba llenando sus bolsas y uno de los niños me preguntó si trabajaba allí. La mamá me sonrió y me dijo gracias por ser voluntaria y que gente como tú hace la diferencia. Se me calentaron los ojos y tuve que darme la vuelta y fingir que organizaba unas latas porque era la primera vez desde el incidente que alguien me veía como alguien útil en lugar de destructiva. El sábado siguiente, Leo pasó por mí y me llevó a tomar un helado a un lugar al que solíamos ir cuando éramos niños. Nos sentamos afuera en las mesas de metal y me dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo. Dijo que la había regado muy feo, pero que no estaba poniendo excusas y estaba haciendo el trabajo, y eso era lo que importaba. Recuperar el respeto de mi hermano se sintió como recuperar una pequeña parte de mí misma. 4 meses después de que todo pasó, estaba en una cafetería haciendo tarea, cuando vi entrar a Sofía con un grupo de chavas que no reconocí. Se veía más saludable de alguna manera y se reía de algo que una de ellas dijo. Una parte de mí se sintió triste por perder la amistad que solíamos tener, pero sobre todo me sentí aliviada de que ambas estuviéramos avanzando en direcciones separadas. Mi última sesión con la Dra. Moreno fue una tarde fría a principios de noviembre.
Me preguntó qué había aprendido de todo y me quedé sentada pensando en cómo ponerlo en palabras. Le dije que aprendí que la venganza no arregla nada y solo crea nuevos daños. Aprendí que la gente herida hiere a otra gente, pero que eso es una explicación, no una excusa para lo que hice. Y aprendí que la verdadera fortaleza es asumir la responsabilidad por tus acciones en lugar de tratar de vengarte. Ella sonrió, cerró su cuaderno y dijo que creía que estaba lista para terminar la terapia. Salir de su consultorio ese día me hizo sentir más ligera de alguna manera, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente me hubieran dado permiso de soltarlo. Terminé mis horas de servicio comunitario una mañana fría de noviembre en el banco de alimentos. La coordinadora me llamó aparte después de que apilé la última caja de donaciones y me entregó un sobre. Adentro había una carta de recomendación para mis solicitudes a la universidad. Me dijo que había mostrado un crecimiento real y compromiso durante los últimos meses. La leí en mi coche y tuve que secarme los ojos porque se sintió como una prueba de que yo era más que solo la chica que envenenó a su amiga. La carta me describía como considerada y dedicada, y esas palabras significaron todo después de meses de ser vista como peligrosa o inestable. Manejé a casa agarrando el volante con fuerza y sintiendo que tal vez realmente estaba avanzando en lugar de solo patalear en mi propia culpa. La semana siguiente, Karen y yo estábamos almorzando en la cafetería cuando mencionó algo que me hizo detenerme a medio bocado. Dijo que Sofía se había disculpado con ella por algunos comentarios crueles que había hecho el año pasado sobre el peso de Karen. Al parecer, Sofía estaba pasando por su propio proceso de enmendar sus errores con la gente que había lastimado. Me quedé allí sosteniendo mi sándwich y pensando en lo raro que era que ambas estuviéramos haciendo un trabajo similar desde lados opuestos del mismo desastre. Karen me preguntó si creía que eso significaba algo y le dije que no sabía, pero que se sentía importante de alguna manera. Ambas estábamos tratando de arreglar el daño que causamos y eso tenía que contar para algo, incluso si nunca volvíamos a ser amigas. Esa noche me senté en mi escritorio y le escribí una última carta a Sofía. No le pedí perdón porque no creía merecerlo y no estaba segura de que ella tampoco. En lugar de eso, le agradecí por ser honesta en la mediación sobre cómo me había usado para sentirse poderosa. Le dije que esperaba que siguiera sanando de lo que le hizo su padrastro y que encontrara amigas que realmente la ayudaran a crecer en lugar de hundirla. Escribí que ambas merecíamos algo mejor que lo que nos habíamos hecho la una a la otra. A la mañana siguiente, doblé la carta en 3 y la deslicé por las rejillas de su casillero antes de la primera hora. Me alejé rápidamente porque no quería estar allí si la abría de inmediato. 2 días después, estaba sacando libros de mi propio casillero cuando vi un pedazo de papel de cuaderno doblado y pegado en el interior de la puerta. Me temblaron las manos mientras lo abría y leía la letra de Sofía. La nota solo decía gracias por la carta y que esperaba que yo encontrara gente que me apreciara por quien era. La última línea decía ambas merecíamos algo mejor que lo que nos hicimos. Me quedé allí en el pasillo vacío leyéndola 3 veces y luego la doblé con cuidado y la guardé en mi mochila. Esa noche la metí en el cajón de mi escritorio como un recordatorio de que las personas son mucho más complicadas que solo buenas o malas. Mis padres finalmente dejaron de mirarme como si fuera alguien que ya no reconocían. Mi mamá entró a mi cuarto una noche mientras yo hacía tarea y se sentó en el borde de mi cama. Me dijo que había visto un cambio real en mí en los últimos meses y que estaba agradecida de que hubiera asumido la responsabilidad por lo que hice. Su voz se suavizó cuando dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado las consecuencias. Mi papá regresó de su viaje de trabajo el fin de semana siguiente y me llevó a cenar a un lugar italiano al que solíamos ir cuando era pequeña. Hablamos sobre errores, crecimiento y segundas oportunidades mientras compartíamos un plato de palitos de pan. Me dijo que todo el mundo la riega, pero no todo el mundo aprende de ello, y que él podía ver que yo realmente estaba aprendiendo. Diciembre llegó con frío y fechas límite para las solicitudes de la universidad. Pasé 3 noches escribiendo y reescribiendo mi ensayo personal sobre asumir la responsabilidad por un error grave y lo que aprendí sobre la diferencia entre la justicia y la venganza. Escribí sobre cómo había dejado que la ira me controlara y cómo había confundido el castigo con la sanación. Mi consejera leyó el borrador final y me miró con una expresión que no pude descifrar. Dijo que era el ensayo más honesto que había leído en años y que las universidades verían el crecimiento y la responsabilidad en cada línea. Envié mis solicitudes un viernes por la noche y luego me senté en mi cama mirando mi teléfono, preguntándome si alguna escuela querría a alguien con un delito menor en su expediente. Los correos de aceptación comenzaron a llegar en marzo. Entré a 3 universidades, incluida mi primera opción, que era una pequeña universidad de artes liberales a 2 estados de distancia. Sabían sobre el delito menor porque lo revelé en mi solicitud, pero al parecer mi ensayo y mis cartas de recomendación mostraron suficiente crecimiento y responsabilidad como para que estuvieran dispuestos a arriesgarse conmigo. Lloré lágrimas de felicidad por primera vez en meses cuando leí la carta de aceptación. Mi mamá me encontró sollozando en la cocina y pensó que algo terrible había pasado hasta que le mostré el correo. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar y no dejaba de decir que sabía que podía hacerlo. En la práctica de graduación a finales de mayo, Sofía y yo terminamos paradas cerca la una de la otra en la fila alfabética. Hicimos esa media sonrisa incómoda y luego me preguntó a qué universidad iba a ir. Le conté sobre la Escuela de Artes Liberales y dijo que sonaba perfecto para mí. Le pregunté sobre sus planes y dijo que se iba a una escuela a 3 estados de distancia para estudiar psicología. La miré y le dije que eso tenía sentido, y de hecho lo dije como un cumplido. Ella sonrió levemente y dijo sí.
Tengo mucho que averiguar sobre por qué la gente se lastima y cómo detener el ciclo. Nos quedamos allí en silencio por un minuto antes de que el director nos llamara para practicar la caminata por el escenario. El día de la graduación fue caluroso y soleado y toda mi familia vino a verme caminar por el escenario. Los oí gritar cuando dijeron mi nombre y sentí una extraña mezcla de orgullo y tristeza. 10 minutos después vi a Sofía cruzar y su familia gritó igual de fuerte. Ambas logramos terminar el último año de prepa y ambas estábamos avanzando con nuestras vidas, solo que no juntas. A veces la sanación funciona así, con personas que siguen caminos paralelos en lugar de volver a unirse. La vi en la fiesta de graduación esa noche, al otro lado del salón, hablando con sus nuevas amigas y me sentí bien con eso. Ambas sobrevivimos a lo que nos hicimos y eso fue suficiente. El verano antes de la universidad, regresé al banco de alimentos una vez más, aunque mis horas obligatorias habían terminado hacía meses. La coordinadora pareció sorprendida de verme y me preguntó por qué había vuelto. Le dije que quería ayudar y ella sonrió y dijo que le vendría bien alguien para entrenar a los nuevos voluntarios que comenzaban esa semana. Pasé la tarde enseñándoles a 2 estudiantes de prepa cómo clasificar donaciones y surtir los estantes. Enseñar a alguien más sobre el servicio y la responsabilidad se sintió como el paso final en mi propio crecimiento. Al salir, la coordinadora me dio las gracias de nuevo y me dijo que debería estar orgullosa del trabajo que había hecho. Manejé a casa pensando en lo lejos que había llegado desde la chica que puso laxantes en brownies para lastimar a alguien. Ya no era esa persona. Y tal vez ese era el punto de todo lo que pasó. 2 semanas antes de irme a la universidad, estaba empacando mi cuarto cuando encontré pedazos de papel en el fondo del cajón de mi escritorio. Los saqué y me di cuenta de que era la primera carta que traté de escribirle a Sofía meses atrás, la que rompí porque estaba llena de excusas. Alicé los pedazos sobre mi cama y los leí. Cada oración era sobre lo que ella me hizo primero, cómo se lo merecía, cómo solo me estaba defendiendo. La comparé con la carta que realmente le envié. La corta que solo decía que lo sentía y que lo que hice estuvo mal. La diferencia entre las 2 cartas me mostró lo lejos que había llegado de esa chica enojada que pensaba que la venganza arreglaría algo. Doblé los pedazos rotos y los tiré a la basura para siempre esta vez. El día de la mudanza, Leo llenó su coche con todas mis cajas y maletas. El viaje al campus duró 3 horas y hablamos todo el camino sobre empezar de nuevo y tener segundas oportunidades. Me dijo que era admirable que, aunque pude haber culpado de todo a Sofía por ser mala conmigo y hacerme la víctima, en lugar de eso asumí lo que hice. Dijo que eso requería verdadero valor. Me sentí orgullosa de mí misma por primera vez en meses, no porque me hubiera salido con la mía, sino porque realmente había cambiado. Cuando llegamos a mi residencia, Leo me ayudó a subir todo al 3er piso. Mi compañera de cuarto ya estaba allí desempacando sus cosas y se presentó mientras Leo subía la última caja. Me preguntó qué hice durante el verano y le dije que hice servicio comunitario y aprendí mucho sobre ser responsable de mis decisiones. Ella solo asintió y dijo que qué bien. Y empezó a preguntar qué clases iba a tomar. Agradecí que no me preguntara por qué tuve que hacer servicio comunitario. Esta era mi oportunidad de ser conocida por quien me estaba convirtiendo, en lugar de solo por lo peor que había hecho. Durante la primera semana de clases, estaba caminando por el centro estudiantil cuando vi una mesa para la capacitación de consejería entre pares. Me detuve y leí el folleto sobre ayudar a otros estudiantes a superar situaciones difíciles y tomar mejores decisiones. Me inscribí allí mismo y fui a la primera reunión ese jueves. El coordinador del programa explicó que aprenderíamos a escuchar sin juzgar y ayudar a las personas a pensar en sus opciones antes de hacer algo de lo que se arrepentirían. Pensé en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si yo hubiera hablado con alguien antes de darle esos brownies a Sofía. Lo que pasó con ella siempre sería parte de mi historia, pero no tenía que ser el final. Estaba construyendo algo mejor ahora, una decisión a la vez, y tal vez podría ayudar a alguien más a evitar cometer los mismos errores que yo cometí.